Buenas noches, continuando con el curso virtual de Nociones Elementales de Tomografía Multicorte, organizado por Fardip. Quisiera agradecerle al comité organizador por permitirme participar en este módulo. Bueno, vamos a hablar de lo que sería la tomografía computada multicorte de la columna. Entonces vamos a ver un poquito de las generalidades de la columna. Entonces decimos que la exploración por tomografía computarizada de la columna vertebral ha sido de mucha ayuda e importancia desde la aparición de la tomografía hasta la actualidad. Este método permite abordar un diagnóstico rápido y con poca manipulación del paciente en traumatismo o patología de la columna vertebral, ya sea cervical, dorsal, lumbar o sacrocoxígea. Vamos a ver un poco lo que es la anatomía. Acá tenemos una reconstrucción 3D, donde podemos observar acá las 7 vértebras cervicales, donde vamos a encontrar acá la apófisis odontoides, el tubérculo anterior, esto corresponde al atlas, la apófisis transversa, el agujero transverso, por donde va a pasar la arteria vertebral y el nervio de François-Prat, el axis, el cuerpo del axis, ¿sí? Los cuerpos vertebrales, las apófisis punciformes. Aquí en esta vista vamos a ver, por ejemplo, en este caso, el tubérculo anterior, el tubérculo posterior. Acá tenemos la arteria vertebral. Acá vamos a encontrar lo que sería la raíz posterior. Aquí el ganglio de la raíz dorsal. Y esto que vemos aquí es el ramo medial de la raíz posterior y la rama medial. Y aquí vamos a encontrar lo que sería la raíz anterior del nervio espinal. En esta imagen, en un corte sagital, vamos a ver lo que sería el espacio preodontoideo, que en el adulto es de 3 milímetros, en los niños mide aproximadamente 5 milímetros. Cuando hay un aumento de esta distancia, puede haber una fractura de Jefferson, una lesión del ligamento transverso o fracturas del odontoides. Entonces acá podemos encontrar, por ejemplo, lo que sería el ligamento transverso, el atlas, las cavidades sinoviales, la apófisis odontoides y el tubérculo anterior. Acá vamos a ver el ligamento del ápice del odontoides, acá el ligamento alar. Acá tenemos C1, C2 y la apófisis odontoides. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones para una tomografía de columna cervical? Donde hay fracturas traumáticas, evaluación pre, post cirugía y tornillo de fijación, tumores y metástasis, orientar en procesos diagnósticos y de intervencionismo de la columna, biopsia, vertebroplastia. Preparación del paciente, le vamos a sacar todos los elementos metálicos que tenga a nivel de la oreja, del cuello, ¿sí? Del pabellón de la oreja, del cuello, para evitar artefactos, ¿sí? Por supuesto, si es una mujer, le vamos a preguntar si está embarazada, le vamos a suministrar una bata para mayor comodidad del paciente. Bien, la colocación del paciente y el central. El paciente va a ir de cúbito dorsal, con la cabeza hacia el dentro del gantry, como podemos observar en esta imagen, en este paciente masculino, en la paciente femenina. Fíjense que acá lo innovador de esto es un protector tiroideo, ¿sí? Que es de bismuto. Esto va a disminuir la dosis de radiación que va a recibir la tiroides. Entonces, la posición del paciente, como habíamos dicho, de cúbito dorsal, con los brazos al costado del cuerpo. Esta es la posición correcta para realizar el estudio de columna cervical, donde va a comenzar a nivel de lo que sería la articulación externo-clavicular, ¿sí? Y pasando lo que sería el gonio. Entonces, hasta allí vamos a abarcar desde D1 hasta por encima de C1. Bien, entonces la posición del paciente, depende del tomógrafo que tengamos, como los dispositivos, accesorios que podemos encontrar, podemos colocar de esta manera, ¿sí? En esta manera, por ejemplo, un paciente politraumatizado, en estos casos tenemos un paciente que ya cuenta con un barbijo, en este caso,
acá esta paciente tenemos unos dispositivos que va a sujetar la cabeza para que esta columna no nos salga rotada, ¿sí? Entonces, esto es el Scout View que nosotros vamos a necesitar para hacer los cortes tomográficos. Entonces, el protocolo, vamos a tener un SurView dual, antero posterior y lateral, de 256 milímetros aproximadamente de longitud. El espesor de corte va a ser de 1 milímetro, el intervalo de 0,75 o de 1, una resolución estándar, una colimación de 10 por 0,75, el pitch que vamos a utilizar es de 0,7 y el tiempo de rotación va a ser de 0,5 y el FOB aproximado va a ser de 200. Filtros que vamos a utilizar de hueso y partes blandas. La matriz de reconstrucción de 512 por 512 y sino de 1024 por 1024 en los últimos tomógrafos que ya están apareciendo en el mercado. La técnica aproximada 120 kilovoltios y 200 miliamperes. Esto por supuesto va a variar de acuerdo a la contextura y el diámetro de ese cuello del paciente. Bien, entonces una vez que obtuvimos, lo colocamos al paciente y hicimos el Scout View de frente y lateral, vamos a colocar los localizadores de tal manera que nos quede bien en el isocentro de la imagen, para que la imagen después no nos salga ni muy arriba, ni muy abajo, ni muy a la izquierda, ni muy a la derecha. Entonces acá tenemos ya colocado el paciente. Entonces vamos a ver en este pequeño video, un segundo, cómo va a ser el barrido de lo que sería la columna cervical. Entonces ahí seleccionamos donde dice cervical. Ahí ya acá tenemos el localizador, donde lo vamos a orientar de tal manera, fíjese que tiene una pequeña lordosis este paciente, entonces tenemos que tratar de colocarlo de tal manera que no se nos corte la vértebra. Porque por ahí si yo lo pongo bien al centro, una vértebra me va a quedar muy abajo, otra muy arriba y después otra muy abajo. Y no va a quedar correctamente la imagen para después hacer el postprocesado de esa imagen volumétrica, ¿sí? Entonces una vez que yo hice el localizador, va a llevar la camilla hacia la altura de la primera vértebra dorsal y de ahí va a comenzar a hacer el barrido. Entonces ahí le damos el OK y ahí va a comenzar, le va a decir que no trague, no se mueva y va a comenzar a hacer el barrido, ¿sí? Entonces, fíjense cómo va quedando la vértebra dentro de ese isocentro, fíjense porque tiene una lordosis, ¿no? Bueno, ese es el tiempo que ha hecho la adquisición y a partir de allí comienza a hacer las reconstrucciones volumétricas para que después nosotros podamos a esa imagen procesarla de tal manera que sea lo más diagnóstica posible en los distintos planos. Bien, entonces si yo voy a hacer, por ejemplo, una reconstrucción para una columna, en el caso de un traumatismo de columna, entonces cuando yo coloque estos paquetes tienen que cubrir todos los cuerpos vertebrales, siguiendo esa lordosis, ¿sí? Esa lordosis de la columna para no perder detalle de ningún segmento de las vértebras. Entonces, con esto lo voy a colocar bien paralelo al platillo superior del cuerpo vertebral y acá siguiendo la lordosis. Entonces, de esta manera me voy a cerciorar de que no me quede sin un espacio, ningún cuerpo vertebral sin estudiar. Bien, entonces después, aparte de hacer lo que acabamos de ver recién, es la reconstrucción en el plano axial. Acá vamos a hacer un plano curvo para obtener lo que sería un buen plano coronal, como estamos visualizando acá. Entonces vamos punto por puntos en los centros de los cuerpos vertebrales y después automáticamente me aparece entonces este plano curvo siguiendo la lordosis de la columna cervical. En el caso que me piden un estudio para hacer en búsqueda de hernia de disco, la reconstrucción va a ser de esta manera. Por supuesto que siempre el equipo me va a tirar dos tipos de volúmenes, uno de parte blanda y uno de parte ósea.
En este caso voy a utilizar la de partes blandas para hacer paquetes entre C1, C2, C2, C3, donde nosotros aquí vamos a hacer estos cortes bien en el centro de los discos, ¿sí? O sea, hacemos paquete de cortes entre las vértebras, ¿sí? Entonces, siguiendo la lordosis también, en este caso, los espesores de corte van a ser de 2 cada 2, ¿sí? Y en el caso de que fuese óseo, de 1 por 2 o 1 por 3, ¿sí? Entonces, de 2 por 2 o de 3 por 3 en cada espacio intervertebral. Entonces, de esta manera, yo voy a ir orientando estos cortes para poder visualizar lo que sería el disco vertebral. También puedo añadir después en esa reconstrucción, aparte del plano axial, coronal, sagital y los curvos, le podemos agregar lo que son las reconstrucciones BRT o TBR, que en realidad son técnicas de volumen rendering, ¿sí? Imágenes en 3D, volumétricas. Poquito la anatomía tomográfica, como podemos visualizar acá, el tubérculo anterior, el arco anterior de C1, acá vamos a encontrar lo que serían las masas laterales, la apófisis odontoide, la caries articular superior, y acá tenemos el arco posterior de C1. Si podemos observar acá, en el Scout View, nos fijamos el corte a qué nivel está, ¿sí? Entre C1 y C2. Vamos a otro corte, donde vamos a encontrar el cuerpo vertebral, acá los agujeros de conjunción, esto que vemos acá es la apófisis unciforme, la lámina y la apófisis articular. Entonces, fíjense acá, a qué altura del corte estamos. Acá tenemos lo que sería el cuerpo vertebral, la apófisis espinosa, la lámina, la articulación interapofisial. Acá vamos a encontrar lo que sería el agujero transverso, ¿sí? La apófisis transversa, el pedículo, el conducto espinal y la apófisis espinosa. Bien, una vez que hicimos el estudio, tenemos que interpretar las imágenes. Entonces, las herramientas para la adquisición y el análisis de las imágenes deben dominarse para poder ser entendidas. La principal función de los estudios de imagen en medicina es proporcionarle al médico la información necesaria para hacer diagnóstico de la enfermedad del paciente y así valorar su respuesta al tratamiento. Entonces, para ello se debe tener en cuenta los siguientes parámetros. Le vamos a llamar ABCS. A, que es la anatomía, la B, la integridad ósea, C, la integridad del cartílago y los tejidos blandos. Bien, vamos a comenzar con lo que sería la alineación. Vamos a ver las 4 columnas lordóticas, donde acá vamos a encontrar lo que sería el margen anterior de los cuerpos vertebrales, el margen posterior de los cuerpos vertebrales, la línea espinolaminar y el proceso espinoso. ¿Por qué es muy importante conocer esto? Porque por allí cuando hay un efecto de latigazo en algunos accidentes de tránsito, ¿sí? Donde la cabeza va para adelante y para atrás, se puede producir una luxación o una subluxación, entonces produciendo una anterolistesis o una retrolistesis. Por eso con esta alineación podemos dilucidar si esa vértebra está luxada o no. Bien. Y después tenemos las líneas donde tenemos el ligamento longitudinal anterior, el ligamento longitudinal posterior, ¿sí? La línea espinosa. Y acá esto tenemos que tener en cuenta también porque por allí, en pacientes adultos mayores, se suele calcificar el ligamento longitudinal anterior, simulando osteofitos marginales, pero en realidad es la calcificación del ligamento longitudinal anterior. Lo van a encontrar por ahí en la bibliografía como una patología que se llama Rotes-Forester-Querol, ¿sí?
Dicho de otras palabras, hiperostosis esquelética idiopática difusa, ¿sí? Entonces la calcificación del ligamento anterior, o también a veces que se suele calcificar el ligamento posterior. Bien. Cuando hay signo de inestabilidad, como en esta imagen que estamos visualizando, entonces hablamos cuando hay desplazamiento vertebral mayor a 2 milímetros, cuando hay ensanchamiento del espacio interlaminar, cuando hay ensanchamiento de la articulación interfacetaria, fractura del borde posterior del cuerpo vertebral y cuando hay ensanchamiento de la distancia entre los pedículos. ¿Sí? Entonces la alineación que habíamos visto en el slide anterior es muy importante para valorar también este tipo de lesiones. Bueno, podemos hablar de tipo de inestabilidad, de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. De primer grado, cuando hay una inestabilidad mecánica, cuando hay una cifosis crónica progresiva. De segundo grado, inestabilidad neurológica, riesgo de compromiso neurológico. Y la de tercer grado, cuando hay una inestabilidad mecánica y neurológica. Entonces podemos encontrar desplazamiento óseo o lesiones neurológicas progresivas. Ahora vamos a evaluar el hueso, ¿sí? Debemos observar y buscar posibles fracturas en toda su extensión. Entonces, la medida del cuerpo de la vértebra debe ser el mismo del muro anterior y del muro anterior al posterior. Cuando hay 2 milímetros de diferencia en altura entre las vértebras, buscar diferencia en la densidad del hueso. Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, como vemos en esta imagen, que hay una fractura. Bien, esta era la imagen que le había comentado anterior de la hiperostosis esquelética idiopática difusa, calcificación del ligamento anterior, longitudinal anterior. ¿Sí? Y fíjense que acá también, en este caso, tenemos una calcificación del ligamento longitudinal posterior. ¿Sí? Entonces, en el corte axial, fíjense cómo se ve, está comprometiendo aquí el canal medular, ¿no? Bien, cuando revisamos el cartílago, ¿sí? Buscar líneas de fracturas, líneas articulares y pedículo, como podemos observar acá, tener en cuenta que la placa de crecimiento puede simular una fractura, los espacios de los discos intervertebrales deben ser iguales. Cuando hablamos de pacientes entre 2 y 14 años, por eso es muy importante la anamnesis y preguntarle la edad al paciente, porque podemos encontrar por acá la placa marginal, también conocida como empeldaño de escalera, todavía no se ha fusionado, entonces es un signo de crecimiento todavía, ¿sí? Son nucleosificación de las vértebras. Entonces no confundir esas imágenes con posibles fracturas. Bien, entonces vamos a ver los tejidos blandos. Debemos observar los espacios prevertebrales, ¿sí? Por debajo de C4, una distancia aproximadamente de 22 milímetros debemos tener allí. El canal raquídeo de 14 milímetros aproximadamente. Observar si hay cambios de densidades en los músculos, ¿sí? También por eso acá, aparte de hacer un filtro óseo, debemos hacer de partes blandas. Puede haber alguna contusión a nivel medular. Entonces, observar si hay presencia de aire en los pliegues grasos o musculares. Entonces, cuando hay presencia de aire, es sinónimo de enfisema del celular subcutáneo. Bueno, hace un rato le había mencionado lo que es el síndrome de latigazo cervical. Es una lesión del cuello provocada por una flexión, ¿sí? Una fuerte flexión forzada del cuello. Primero va a ir hacia adelante, después hacia atrás, o viceversa. Por lo general, la lesión afecta a los músculos, discos, los nervios y los tendones del cuello, ¿sí? Entonces, como podemos ver en estos esquemas, el paciente va hacia adelante, hacia atrás, y entonces produce este tipo de lesiones, luxaciones, subluxaciones, fracturas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, a continuación, vamos a enumerar los síntomas más comunes de la lesión, del síndrome de latigazo cervical. Sin embargo, cada individuo puede experimentar los síntomas de una forma diferente. Los síntomas pueden incluir dolor de cuello, dolor en el hombro, mareos, adormecimiento del brazo, cansancio,
rigidez del cuello, dolor en la parte baja de la espalda, dolor en el brazo y zumbido en los oídos. Bien, entonces acá podemos observar en estos esquemas distintos tipos de lesiones que pueden producir, algunas lesiones ligamentarias, fracturas de los cuerpos vertebrales, fractura con lesión ligamentaria, eh, anterolistesis o retrolistesis con compromiso medular y ligamentaria, como podemos observar en estas imágenes, que se ven evidentemente este tipo de lesiones, ¿sí? Entonces, acá vemos, tenemos una contusión en la médula, una fractura con desplazamiento, aplastamientos vertebrales, como podemos observar aquí en el plano axial, en el plano coronal. Bien, una de las fracturas más comunes que podemos encontrar ahí a nivel de C2-C3, que es la fractura de Hartmann, ¿sí? Que hablamos de una espondilolistesis traumática de C2, fractura bilateral de las carillas articulares, y se considera una lesión inestable. Se asocia al daño medular y lesión neurológica permanente. La del tipo 1, cuando hay una fractura lineal, el disco C2, C3 se va a ver normal, esto lo podemos encontrar en un 65% de estas lesiones. La del tipo 2, cuando hay un desplazamiento de C2, hay una disrupción del disco C2, C3, como podemos observar aquí, lesiones ligamentosas, inestabilidad, fracturas antero-superior de C3 por compresión, esto podemos encontrar en un 28% de los casos, ¿sí? En la del tipo 3, cuando hay desplazamiento de C2, dislocación facetaria bilateral de C2 y C3, una inestabilidad severa. Entonces aquí en la serie podemos encontrar un 7%. Bueno, muy importantes son las reconstrucciones en MPR, en los distintos planos, en el plano coronal, en el plano sagital, como podemos observar aquí, ¿sí? Esta fractura, las reconstrucciones 3D. Entonces, acá donde, por ejemplo, podemos ver algunas lesiones ligamentosas, como los ligamentos transversos, ¿sí? Entonces, y acá tenemos lo que es la bolsa serosa. Otras fracturas que también son comunes, que suelen afectar a la columna cervical, es la fractura de Jefferson, que es la fractura C1, generalmente se presenta como un estallido de su anillo. El mecanismo de esta está por una carga de tipo axial, que es una fractura inestable en la cual se debe proceder a la inmovilización inmediata, ¿sí? Entonces, esto por ahí son productos de paciente que trabaja en la construcción, se le cae un ladrillo, un balde en la cabeza, y por compresión producen este tipo de lesión. Bien. Entonces, acá vamos a encontrar, por ejemplo, algunas imágenes, cuando hay una fractura acá de la masa lateral izquierda, del atlas, del tipo 4, acá lo vemos en el plano axial, acá lo vemos en el plano coronal, cuando hay una fractura del arco anterior del atlas, tipo 3, y acá cuando hay una fractura del arco posterior del atlas de tipo 2. Acá vamos a encontrar, en este caso, la fractura del odontoides tipo 2, donde tenemos la unión odontoides y el cuerpo del axis, en el plano coronal se ve perfectamente, y en este plano axial. Y acá tenemos otra fractura del odontoide de tipo 3, en el plano sagital, acá en el plano coronal. Entonces hablamos de una fractura transversa del cuerpo del axis. Acá podemos ver en el plano axial, el plano coronal, y en el plano sagital la gravedad de esta fractura. Fíjense que acá tenemos una retrolistesis con compromiso del canal medular. Bueno, habíamos visto al principio algunas medidas, donde acá podemos encontrar lo que sería la subluxación atlo-axoidea. Esto se produce cuando la distancia entre el odontoides, ¿sí? El odontoides, y el margen posterior del arco anterior del atlas es mayor a 3 milímetros en el adulto y de 5 milímetros en los niños, ¿sí? En el plano axial y en el plano sagital lo podemos observar sin ningún problema. Bien, acá tenemos una fractura que observamos acá en el plano coronal, bien, acá en este plano sagital,
Y muy importante hacer las reconstrucciones en los planos oblicuos, donde podemos demostrar algunas fracturas como esta que tenemos acá de las masas laterales. Por eso siempre se debe hacer comparativo, primero el lado izquierdo y después del lado derecho, ¿sí? Entonces esto con una reconstrucción en el plano sagital podría haber pasado de ser percibida. Bien, la espondilolistesis traumática del axis, que ocurre por allí entre un 4 y un 25% de los casos de fracturas cervicales, esta es conocida clásicamente como la fractura del ahorcado, se produce una avulsión del arco neural de C2 respecto al cuerpo vertebral con la apófisis odontoides intacta, ¿sí? Entonces podemos observar acá, en este plano sagital, los tres planos son sagitales, si vemos el esquema, entonces decimos que hay una fractura del anillo del axis tipo 1, sin angulación, con mínimo desplazamiento del arco posterior y con el espacio discal de C2 y C3 normal. Acá en estas imágenes del plano sagital podemos observar la fractura del anillo del axis tipo 2 con angulación, desplazamiento y ensanchamiento del espacio discal de C2 y C3. Acá vamos a encontrar lo que sería la columna dorsal. Vamos a ver el protocolo de este segmento. Bien, la colocación del paciente, ¿sí? Vamos a retirar todos los objetos relacionados en la zona del estudio, cadenitas, ropas que tengan algún elemento metálico, hay algunas camisas con botones metálicos o algunas remeras que tienen algún elemento metálico que pueden producir artefactos, ¿sí? Entonces la posición del paciente puede ir con la cabeza hacia adentro del gantry o con los pies hacia adentro del gantry, ¿sí? Lo importante es colocarlo al paciente lo más cómodo posible para que no se nos mueva y podamos realizar la adquisición sin ningún inconveniente, ¿sí? Entonces, los brazos van a ir hacia arriba de la cabeza, como en este caso, ¿sí? O utilizándolos de almohada. Siempre tratar de que el paciente esté lo más cómodo posible. Le vamos a poner unas almohadillas debajo de las rodillas para que esté mucho más cómodo, ¿sí? La referencia anatómica va a ser de 2 traveses de dedos por encima de la articulación externo-clavicular, de allí hacia abajo, ¿sí? Bien. Entonces, como le decía, que puede ir con la cabeza hacia adentro o con los pies hacia adentro, y lo que vamos a hacer es colocarlo lo más cómodo posible al paciente para que no se nos mueva. Entonces, este va a ser el área de estudio de lo que sería la columna dorsal. El protocolo, ya sabemos que es un scope view dual, anteroposterior y lateral, aproximadamente 768 milímetros. El espesor de corte va a ser de 1 milímetro, el intervalo de 0.75 o de 1 milímetro, una resolución estándar, una colimación de 10 por 0.75, el pitch de 0.7 y el tiempo de rotación es de 0.5. El FOC que vamos a utilizar es de 200. Filtro de hueso, parte blanda, una matriz de 512 por 512, un algoritmo en los últimos tomógrafos de 1024 por 1024 y la técnica de 120 kV y 200 miliamperes. Bien, una vez que acomodamos al paciente, vamos a ajustar el FOC. Acuérdense que siempre tenemos que tratar de escanear solamente lo que nos están pidiendo, ¿sí? Entonces, no tratar de agrandar el FOC porque aumentamos la dosis de radiación del paciente. Pero también tenemos que tener en cuenta que justo en este segmento tenemos pacientes, por allí nos tocan algunos pacientes adultos mayores que tienen una jiba, una joroba. Entonces, esta cifosis se ve muy prolongada, entonces tengo que tratar de colocar este localizador de tal manera que todos los cuerpos vertebrales me queden dentro de este foco. Bien, entonces, fíjense que acá tenemos un paciente, vamos a hacer un barrido para que veamos, acá en este caso vamos a hacer un barrido de la columna dorso-lumbar.
Bien, entonces, una vez que hacemos el barrido, nos muestra los primeros cortes rápidamente, y después, por supuesto, el volumen lo vamos a postprocesar con los distintos filtros, o sea, óseo, partes blandas, en los distintos planos, axial, coronal, sagital y planos curvos, ¿sí? Entonces, esa es la adquisición y esto es lo que nosotros visualizamos. Fíjense que por ahí tenemos una vértebra un poquito más arriba, un poquito más abajo. Por eso hay que tratar de hacer un FOC donde no se nos corte ningún cuerpo vertebral ni ninguna apófisis de espinas. Bien, entonces una vez que yo tengo los tres planos, axial, coronal y sagital, en este caso le voy a tener que hacer un zoom porque no voy a enviar estas imágenes al PAX, porque acá hagan de cuenta que estamos haciendo un tórax, no es así. Entonces hacemos un zoom para poder llevar la imagen a su diámetro adecuado o el FOC adecuado, que es aproximadamente 200, para que tengamos una buena visualización de esos cuerpos vertebrales. El espesor de corte, en lo que sería óseo, va a ser de 1x2 o 1x3, las partes blandas de 2x2 o de 3x3, ¿sí? Entonces siempre, cuando hacemos para óseo, debemos abarcar todos los cuerpos vertebrales, siguiendo lo que sería en este caso la cifosis de la columna dorsal, ¿sí? Entonces, así no perdemos ningún detalle de algún tipo de lesión que podamos encontrar, ¿sí? Entonces, siempre siguiendo el eje del platillo superior de los cuerpos vertebrales para que tengamos un buen corte axial. Bien, entonces tenemos los filtros de partes blandas, o filtro estándar, ¿sí? Y un filtro duro, sharp, ventana ósea. Las partes blandas nos va a permitir evaluar los tejidos blandos, vías respiratorias, estructuras neurológicas, como por ejemplo alguna lesión del canal medular, alguna lesión vascular, como puede ser de la aorta, ¿sí? La aorta torácica en este caso, que puede estar comprometido por una fractura. También las partes musculares colindantes a la vértebra. Y por supuesto que la ventana ósea nos va a permitir evaluar más detalladamente los huesos, las articulaciones intervertebrales, clavícula y las costillas, ¿sí? Bien, también acá utilizamos los MPR curvos para que obtengamos un buen plano coronal como corresponde y un buen plano sagital, ¿sí? Entonces el plano coronal se debe reconstruir siguiendo la curvatura de la columna dorsal. Para ello se toma el plano sagital, ¿sí? El plano sagital, como referencia para la reconstrucción de dicho plano. Un poquito la anatomía de los cuerpos vertebrales, de la columna dorsal, el cuerpo vertebral. Acá vamos a encontrar el pedículo, la lámina, ¿sí? Acá vamos a encontrar lo que sería la articulación costovertebral. Acá tenemos la aorta, ¿sí? La apófisis transversa y el arco costal. En esta imagen, el cuerpo vertebral, el agujero de conjunción, la apófisis espinosa, la articulación interapofisiaria y la articulación costovertebral. Bien, acá podemos observar algunas reconstrucciones en el plano coronal, en el plano sagital. Fíjense la fractura, la gravedad que tiene esto con compromiso medular. Por supuesto que el paciente quedó cuadripléjico, ¿sí? Fíjense acá en los cortes axiales, el aplastamiento de las vértebras, el muro posterior hacia adentro del canal medular. Bien, otra cosa que podemos hacer a este nivel, el control de estos tornillos de fijación, de las barras de fijación, donde por ahí hay algunas fracturas y o alguna corrección de alguna vértebra. Entonces tenemos que controlar estos tornillos, que estén bien colocados, que no estén flojos, que no estén rotos, ¿sí? Entonces para ello vamos a hacer la reconstrucción en los planos, siguiendo, en el plano axial, por ejemplo, siguiendo el eje longitudinal del tornillo y haciendo cortes finos de 1x1 o de 1x2 para ver toda su longitud del tornillo y para ver
si está bien colocado o no, ¿sí? Como podemos visualizar en esta imagen. Entonces acá vamos a ver, por ejemplo, que este tornillo estaba roto, que se ve perfectamente en el plano axial, ¿sí? Se veía acá en el plano sagital, y fíjense cuando hacemos la reconstrucción 3D, acá se ve esta estructura del tornillo este de fijación. Bien, vamos a lo que sería la columna lumbar, ¿sí? Entonces acá la colocación del paciente y el centrado. Entonces, así como colocamos al paciente como para la columna dorsal, vamos a colocar al paciente para hacer este tipo de estudio. Vamos a sacar todos los elementos metálicos a nivel de la zona, fijarse que la ropa que tenga colocada no tenga elementos metálicos, sino produce un artefacto que se conocen con el nombre de aliasing, esos artefactos producidos por el destello del metal, ¿sí? Entonces, cabeza hacia adentro del gantry o con los pies hacia adentro del gantry, como más cómodo esté el paciente o como estén acostumbrados a hacerlo en el servicio, ¿sí? Bien, entonces la referencia anatómica va a ser 2 traveses de dedo por encima del apéndice sifoide, ¿sí? Hasta la sínfisis del pubis. Entonces, paciente con los pies hacia adelante o la cabeza hacia adelante, y esta es la zona que yo voy a hacer la adquisición volumétrica. Entonces, el protocolo, siempre hablamos de un scope view dual, antero-posterior y lateral, aproximadamente de 512 y 550 milímetros. El espesor de corte va a ser de 1 milímetro, el intervalo va a ser de 0.75 o de 1 milímetro. La resolución va a ser estándar, la colimación de 10 por 0.75, el pitch de 0.7 y los tiempos de rotación de 0.5, y el FOC que vamos a utilizar va a ser de 200. Los filtros, por supuesto, siempre de hueso y partes blandas, la matriz de reconstrucción de 512 por 512, y en los últimos tomógrafos de 1024 por 1024. La técnica 120 kV y 200 mA. Entonces, una vez que hice el scope view de frente y lateral, voy a colocar el localizador, así como cuando hablamos de las vértebras dorsales, la cifosis, acá vamos a, fíjense acá la lordosis, ¿sí? Donde, fíjense que la vértebra tiene una pequeña curvatura acá. Entonces esta línea de punto, si yo la pongo bien en el centro acá, estas 3 vértebras las voy a ver bien, pero esta de acá la voy a ver muy abajo y esta también. Entonces tengo que buscar un equilibrio entre las distintas vértebras para que todo me salgan dentro de ese FOV. El localizador de frente me va a servir para que no me salga ni muy a la derecha ni muy a la izquierda la imagen dentro de ese FOV, ¿sí? Entonces acá tenemos lo que sería el plano axial, el plano coronal y el plano sagital. Entonces por ahí tenemos algunos filtros si queremos darle un poquito de realce, ¿sí? Entonces le podemos poner un Sharp 1 para darle un poquito de realce y delimitar bien esos bordes. Bien, si tenemos que estudiar la columna lumbar para hernia de disco, por supuesto que siempre se hace una adquisición volumétrica de partes blandas y óseas, ¿sí? Entonces, acá en el plano coronal yo voy a colocar paquetitos, por supuesto que en el plano sagital, para armar el plano axial. Para obtener un buen axial, lo debo programar de esta manera, ¿sí? Con paquetitos, siguiendo la lordosis de la columna lumbar, ¿sí? Paquetes a nivel de lo que sería D12, L1, L1, L2, L2, L3, L3, L4, ¿sí? L4, L5 y L5, S1, ¿sí? Entonces, esto sería una programación para la reconstrucción en el plano axial de partes blandas. Y, por supuesto, cuando tengo que hacer una reconstrucción para ver alguna fractura, alguna lesión ósea, lo voy a tener que hacer de esta manera, cubriendo todos los cuerpos vertebrales para que no se nos escape ninguna lesión en algún cuerpo vertebral.
Bien, por supuesto que también acá utilizamos el plano curvo, el MPR curvo, que es muy importante para que obtengamos unas buenas imágenes, tanto en el plano coronal como en el plano sagital. Entonces, las partes blandas dijimos que nos permitía evaluar tejidos blandos, músculos, estructuras neurológicas, ventana ósea. Nos va a permitir evaluar más detalle de los huesos y las articulaciones intervertebrales y la sacroiliaca. La anatomía tomográfica de la columna lumbar, ¿sí? Acá estamos a nivel de L4, donde tenemos el cuerpo vertebral, la vena basivertebral, esa que vemos ahí, la apófisis transversa, la apófisis espinosa, la lámina y el pedículo. En un cuerpo, entre L4 y L5, vamos a encontrar lo que sería el disco intervertebral. Vamos a ver aquí lo que sería el ligamento amarillo, la apófisis articular inferior. Acá vamos a encontrar uno de los músculos que va a ser el psoas, ¿sí? Y acá dijimos la apófisis articular superior. Entonces podemos encontrar por allí algunas herniaciones intervertebrales, también conocido como los nódulos de Small. Se refiere a la protuberancia del cartílago del disco intervertebral a través de la placa terminal del cuerpo vertebral de la vértebra adyacente. Entonces el núcleo pulposo presiona sobre la parte más débil de la placa vertebral o a partir de un traumatismo. Esto puede ocurrir por allí entre un 38 y un 75% de la población. La mayoría son asintomáticos, pueden ser agudos o crónicos. Acá en el plano axial podemos observar esta depresión y corresponde a un nódulo de Small. Acá en el plano sagital lo podemos visualizar de esta manera. Bien, entonces también, como habíamos visto, algunas hernias que podemos encontrar. Sabemos que la resonancia magnética es el gold estándar para ver este tipo de patología, pero también la podemos ver por tomografía computada. Acá en el plano sagital podemos ver esta pequeña imagen que nos tiene que llamar la atención. Y cuando vamos a la reconstrucción del plano axial, vemos que acá tenemos una hernia de disco del lado derecho, ¿sí? Por eso es muy importante la anamnesis del paciente. Cuando llega, le preguntamos si le duele la pierna derecha o la pierna izquierda, o si le duelen las dos. Entonces vamos a tener una hernia derecha, una hernia izquierda, o una hernia central si le duele las dos piernas. Entonces acá vamos a ver la clasificación de estas hernias discales. Acá tenemos una imagen normal. Acá cuando tenemos las pequeñas protrusiones, después ya se convierten en obstrucción. Después tenemos algunos discos que comienzan a migrar. Y ya cuando tenemos esta imagen ya hablamos de secuestro, ¿sí? Bien. Otro tipo de lesiones que podemos encontrar sería lo que tiene que ver con la espondilolistesis, ¿sí? La espondilolistesis es una fractura con desplazamiento del cuerpo vertebral que se va a ir hacia adelante, que de acuerdo al espacio que está ocupando se va a clasificar en grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, ¿sí? Entonces acá observamos esta imagen que está en un 25% el cuerpo vertebral L5, entonces tenemos acá un grado 1 y en este caso ya tenemos un grado 3. Bien, acá lo observamos en el plano axial, acá en el plano sagital, fíjense la fractura. Y esta imagen que se ve acá, yo lo coloqué con esta imagen que se ve acá como la del gorro de Napoleón invertido. Esto nos está dando un indicio que hay una espondilolistesis. Bien, también podemos medir la estenosis del conducto raquídeo, ¿sí? Tanto en la columna cervical, ¿sí? Como en lo que sería la columna lumbar. En la columna cervical tenemos lo que se llama el índice de Pavlov y Tork, ¿sí? Cuando se mide el canal medular y el cuerpo vertebral. Entonces sería A menos B, nos tiene que dar menos de, si nos da menos de 0.8, estamos en un canal estrecho. Entonces tiene que estar por encima de 0.8. Bien, entonces acá, por ejemplo, vamos a medir lo que sería en la columna lumbar
En el plano sagital vamos a tener lo que sería 15 milímetros de longitud y de ancho en el plano transversal de 13 milímetros. Estas serían las medidas aparentemente normales. Ya si tenemos otro tipo de medidas, ya vamos a encontrar lo que serían los canales estrechos, ¿sí? Entonces decimos que el estrechamiento del canal raquídeo, que puede ocurrir en la zona central o a lo largo de la raíz nerviosa, en su trayecto anteromedial, en la articulación facetaria o en el foramen intervertebral. Entonces, esto puede generar compresión o compromiso vascular de la médula espinal o de las raíces espinales, también conocido como radiculopatía. De acuerdo a la localización de la estenosis, producirá síntomas radiculares o centrales. La progresión de cuadros de espondilolisis o espondilolistesis da lugar a la estenosis del canal, ¿sí? Entonces, como podemos observar en este esquema, acá tenemos un canal normal y acá ya tenemos lo que sería una estenosis. Si vamos a las imágenes tomográficas, un canal normal, y fíjense, nos podemos encontrar con este tipo de canales, ¿sí? Bien, entonces estos pueden ser adquiridos, pueden ser congénitos, entonces pueden ser leves, cuando el diámetro antero-posterior es de 12 a 14 milímetros, cuando es moderado, cuando es central, el diámetro antero-posterior de 10 a 12 milímetros, y severo central cuando el diámetro antero-posterior es menor a 10 milímetros. Bueno, acá también, como vimos en la columna dorsal, podemos hacer controles de esta barra de fijación en los distintos tipos de lesiones. Entonces acá podemos observar en esta imagen, en el plano sagital, este tornillo, fíjense cómo se ve flojo, seguramente está haciendo un rechazo de esta prótesis, está produciendo una osteomielitis a este nivel. Bien, entonces después podemos hacer controles de este tipo de tornillos, también hay algunos casos de iatrogenia, fíjense acá en este caso donde está el tornillo, teniendo un compromiso medular, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante cuando hacemos las reconstrucciones, debemos mostrar bien el trayecto de ese tornillo para ver si está dentro de ese canal o donde debería estar. Bien, y también por último podemos encontrar este tipo de imágenes, porque podemos hacer distintos tipos de reconstrucciones, donde vemos aquí lo que sería el reemplazo de un cuerpo vertebral, ¿sí? Bien, sin más nada que decirle y esperando que este módulo le haya sido de su interés, darle nuevamente las gracias a Fardit por la invitación y bueno, como ya sabemos, estamos a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacer, aquí estaremos. Muchas gracias y hasta pronto.